17, si queréis seguirlo en vuestras propias Biblias. Yo utilizo la versión del 95, que es la que más me gusta, Reina Valera, cuando hay otras que gustan más a otros, pero en definitiva viene a decir las mismas ideas. Así que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Entonces Juan, el llamado el Bautista, pues es el precursor, y cuando el evangelista Juan, que no es la misma persona, quien escribe el libro y de quien habla, pues habla acerca de este Juan, habla acerca de él, pues como un hombre enviado de Dios, un hombre enviado de Dios. Y dejamos ahí simplemente el título. Sabemos, porque hemos leído ya varias veces el Evangelio de Juan y los otros evangelios, cuál fue su función, cuál era su relación personal, familiar, de nombre al menos, con Jesús, como aquel día que María fue a visitar a Elizabeth, pues dio un rebote en el vientre de la madre y se escandalizaron, o se asustaron, digo yo. Yo como hombre nunca he sentido esos botes o esas piernas, como se mueven los bebés en la tripa, pero en fin, escuchó la voz de María y entonces él se alteró. Pero lo importante de este pasaje no es esto, sino ver la verdadera naturaleza que debe tener todo un cristiano, todo ministro cristiano, todo aquel que sirve a Cristo. Y fijémonos una vez más, que me encanta esta frase con que empieza el versículo 5. Hubo un hombre enviado de Dios, un hombre. No tenía títulos, vivía en el desierto, comía langosta y comía miel silvestre, se da una opípara vida, según piensan algunos, en esos crustáceos que tienen una cola fuerte, que navegan por el mar, pero no era ese tipo de langosta, era una langosta que tiene 6 patas y que tiene 2 más largas que otras y que van saltando y comiendo todo el hierbajo que piden, que se encuentran en el campo, y entonces tostaditas, así a la plancha, sobre cualquier cosa dura, dicen que están muy ricas y llenas de proteína. Y no sé si no nos tocará comerla por necesidad, de alguna manera en un futuro, porque sabéis o habréis oído que como las vacas, tiran muchos pedos, contaminan demasiado. Y además, para que puedan comer, aquí utilizan mucho agua para que el pasto esté verde, para luego sacar unos filetillos que no los podemos comprar en el supermercado. Y entonces vamos a dejar de comer carne de vaca, entre otras cosas. Así que ya dijo unos de estas organizaciones internacionales que las medusas que tanto estorban en la playa estarán en nuestro plato no tardando mucho. Bueno, cosas más raras veremos. Además, la televisión nos lo enseña. Cuando uno viaja por Oriente Lejano, pues se encuentra, aunque sea desde el sillón, pues se encuentra con esas comidas exóticas y raras para nosotros, igual que para ellos, pues quizás que comamos una chuletilla de cordero puede ser raro y exótico también. Son cosas de costumbres y de los lugares. Pero este hombre, enviado por Dios, era un hombre simple, sencillo, y vino a dar el testimonio de el que sería la luz, el que es en la luz. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, dice el versículo. Así que los cristianos, como Juan, somos testigos y tenemos la misión de dar testimonio de la verdad según la Biblia.
no la verdad según a mí me parece, que es el grave error en que vivimos o ha vivido la Iglesia, entre comillas, a lo largo de toda su historia. Y así cuando uno mira hacia atrás encontramos multitud de errores, y aún en el presente, de cómo se dice que la muerte vicaria de Cristo, pues que sí, que estuvo bien, pero no es suficiente. Es que las cosas gratis cuesta trabajo aceptarlas. Si yo no me lo gano de alguna manera, pues es que ¿cuánto tengo que pagar? Yo no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez en que habéis hecho un favor a una persona y se dice, ¿cuánto te debo? Pues te he hecho un favor de hermano, de hermana. Te he llevado a este sitio, te he hecho la declaración de la renta, lo que sea, ya, pero eso no me cobraría. Bueno, yo te lo puedo hacer gratis porque te amo. Pues adelante. Pero tenemos esa cosa de que aquello que no hemos pagado de una forma en efectivo, o aquello que no hemos pagado con un regalo, pues como que no debemos aceptar. En fin, esta es la situación de la sociedad en la que nos movemos. Yo no sé si en Venezuela o que si de allí hay otras costumbres, pero aquí en España yo lo he vivido siempre de esta manera. Y aún yo, este año, alguien me dijo, oye, ¿y cuánto tengo que darte por hacerme la declaración de la renta? Pues nada, ya está, pagado, a gracias si quieres. Y si no, pues me aguanto sin ella también. Pero en cambio, el hombre, según su saber, pretende que la luz Cristo sea insuficiente, aun cuando lo quieran reconocer, y añaden a ello pues las obras que bien sabemos en la doctrina católico-romana, que son necesarias, y aún más la intervención de la Madre de los Dioses, de la Madre de Jesús, la Madre de Dios, tan importante como es. Así que Juan daba testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y él no era la luz, pero él iluminaba, enseñaba, ojo, prestad atención, viene detrás de mí alguien de quien no soy digno de desatar los zapatos o las correas de sus calzados. Y él con estas y con otras muchas palabras, porque el evangelista es muy escueto en cuanto a cómo actuaba y predicaba y enseñaba Juan, pues testificaba con las palabras, los hechos, las situaciones en las cuales se estaba moviendo. No seguía un librillo, un protocolo. A veces pensamos que como no me sé de memoria el protocolo, pues entonces para no fallar mejor callo, ¿no? Hablaba de lo que había visto, de lo que había oído, de lo que había aprendido en la sinagoga y de cómo Dios le había revelado que él sería el precursor, el que vendría anunciando, testificando. Lo mismo que hizo Pedro. Cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos a Pedro dando un gran discurso en que 3.000 personas se convirtieron. 3.000 personas se pararon a pensar, primeramente, o más. Porque de todas las que lo escucharon, se pararon a pensar lo que Pedro les decía. Y después de pensar dijeron, este hablador tiene razón. Este hablador me ha hecho recordar lo que ya me enseñaron de niño en la sinagoga. Este predicador, diríamos hoy, me ha hecho recordar lo que ya sabía. Y cómo yo no estaba siguiendo esos principios que encontraba en la ley y en los profetas. No olvidemos que Pedro hablaba a judíos que venían de todos los lugares para hacer sus ritos y su ofrenda en el templo en aquel Pentecostés, en aquellas fechas de la fiesta que tenían que hacer los judíos. Pablo también es otro ejemplo para nosotros. Nos dice que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era su forma de hablar. No iba con un leccionario, con un cuaderno, y ahora te explico, o con una Biblia interlineal, donde dice, mira, aquí como dice esto, quiere decir esto otro, y ya está hecho. Como nos encontramos no hace demasiado tiempo a un hermano que nos colocó unas Biblias en que decía que Estados Unidos pues era que tenía que tomar las decisiones según decía el libro de Daniel, no sé cuál de ellos era, y era predominante en el mundo. Hombre, Estados Unidos, cosa más rara. Si Estados Unidos apenas tiene 500 años, 400, por ejemplo, los que sois especialistas en historia.
Pues alguien ha editado una Biblia en que, entre líneas, para explicar que se entienda mejor, dice que Estados Unidos es el más importante de los países de sobre la tierra. Pero fijaos una cosita, no sé si os habéis dado cuenta cuando habéis leído la Biblia, que de Estados Unidos no se nos menciona para nada. Y tampoco se menciona para nada el continente americano. Lo siento por aquellos que viste luz en aquel lugar. Porque dice que vendrá sobre Israel el rey del norte, el rey del sur y el rey del oriente. Y guerrearán, pelearán contra Israel para destruirlo. ¿Y el rey del poniente dónde está? Bueno, yo no lo he encontrado todavía. Si alguien lo encuentra tampoco tiene importancia. No tiene importancia, porque la importancia que tenemos en esta persona, en este hombre enviado por Dios, como Dios nos envía a todos nosotros, no olvidemos que dice, id y predicad. Así que nos ha enviado a todos, es que Él hablaba aquello que había visto, de aquello que había oído, aquello que Dios le había revelado. Y Él lo hacía con fidelidad. Tanto que incluso tuvo que enfrentarse al gobernador y entonces decirle aquello que aquel magnífico hombre, respetado y adulado por todos, no quería oír. Estás pecando, porque tienes a la mujer de tu hermano. Recordáis, ¿verdad? Y a veces tenemos que decir a las personas a las que amamos cosas que no quieren oír. Y a veces tenemos que escuchar, yo el primero, cosas que no me apetece, no me gusta oír. Y a lo mejor busco salir por la tangente, como decimos aquí, excusarme, escudarme en alguna otra cuestión. No hace mucho tiempo, una hermana me dice, David, estoy encantada de traerte este producto, pero no aquí. Yo que soy muy goloso, lo sabéis muy bien, ¿no? Le cargaba cajas de pastas que hacía su marido y posiblemente ella también en su obrador. Pero cuando venía los domingos, como no estaba en Medina, no podía ir a su tienda. Y me lo trajo una vez, me lo trajo una segunda vez y la tercera me dijo, David, luego nos vemos en la calle. Aquí, en el templo, no. Porras, tienes toda la razón. Tiene toda la razón esta mujer. Eso fue lo que hizo Jesús con aquellos que estaban prestando un servicio terrible y grandísimo al pueblo, a los judíos que venían a Jerusalén, que traían monedas grandes o billetes grandes, digamos, para comparar los billetes de 500 euros que abultan un poquito en la cartera, para luego cambiar por billetes de 5, 10 o 15 para echar en la caja de las ofrendas, digo yo. O aquellos que querían sacrificar un cordero y por no llevarlo desde España hasta allí, son los que comen el camino y un viaje lento, pues lo mejor lo compraban allí. Tuve un cliente hace años que compraba corderos de todos los tipos en el mercado de Medina y el domingo, y el lunes salía con su camión para Marruecos, en las vísperas de esta fiesta de Ramadán, la fiesta del Cordero. Allí van cojos, manchados, sucios, de todas maneras. Luego allá, como lo laven ellos, es cosa suya. Hablábamos un día. Así que, pues igual que este llevaba los corderos, nosotros llevábamos corderos, y los que iban a sacrificarlo, pues se los ponían a la puerta de casa, y no digo nada, pues aquellos que miraban. Jesús, recordad, se enfadó con aquellas personas que estaban prestando un magnífico servicio a los judíos creyentes, porque entiendo que aquellos judíos que no fueran fieles creyentes no irían de peregrinación hasta Jerusalén. Así que era a los fieles creyentes que iban a hacer los sacrificios, iban a hacer las ofrendas y las oraciones tal como manda la ley, y le estaban prestando un gran servicio, importantísimo. Pero Jesús se enfadó con aquellos que prestaban ese servicio no necesario, que estaban comerciando y que su casa la había hecho cueva de ladrones, ¿recordáis? Pues a veces tenemos que escuchar, decir cosas que no nos gustan. Y esa es la labor que tenía Juan el Bautista, este hombre enviado por Dios. Y todos nosotros somos personas enviadas por Dios para predicar. También nos habla en estos versículos acerca de la posición prioritaria que ocupa el Señor Jesucristo en la humanidad. Dice el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Cristo es la luz verdadera, no hay otra luz. Por mucho que algunos quieran elegirse en que son luz, que transmiten, que quieran elegirse en líderes, no. Ahora, la luz está ahí. ¿La podemos aprovechar o no? Podemos comparar a Cristo de alguna manera con el sol. Algunos tememos que llegue el mes de julio
por la calorina que nos toca, al menos aquí en Castilla. Y otros están deseando que llegue el mes de junio porque ya empieza a hacer bueno. Aun cuando, como decía mi madre, hasta San Pedro no llenar la piscina porque vienen tormentas y se estropea el agua. Bueno, cuando decía eso mi madre no existía el cloro de piscina ni cosas de esas. Había que llenar la piscina, volverla a vaciar, volverla a llenar. Bueno, nuestra casa era una balsa de riego. Así que como el agua se ponía fea, no se podía tratar porque era para regar el campo, pues se ponía verde, se ponía fea, empezaban a salir allí bichejos, en fin. Pero el sol está ahí, en verano, en invierno, haciendo su función, dando luz a aquel que quiera recibir la luz. Claro, si yo me quiero esconder para que no me dé la luz, como hace Rubén, que busca la sombra, aunque no busca la oscuridad, él busca la sombra, para que no le queme de forma directa, pero sigue viendo la luz, la claridad y la información, y sobre todo, al tener luz, pues no tropieza al caminar. Pues la luz está ahí, el sol está ahí. Podemos aprovecharlo o no, según queramos. Depende de nosotros. Si queremos meternos en una cueva, en un sitio oscuro, queremos meternos en un edificio sin ventanas, solamente con luz artificial que funciona cuando apretamos el botón a nuestra conveniencia, y cuando no queremos vernos ni tan siquiera nuestra cara en el espejo, lo apagamos, somos libres de hacerlo. Pero la luz sigue estando ahí, el sol sigue estando ahí, dándonos la claridad necesaria, pese a los eclipses, como hemos vivido esta semana pasada, cuando aquí era pequeñito, y en el 26, me pareció entender, habrá un eclipse total. Con todo y con ello, no dejará de estar el sol ahí, aun cuando la luna se ponga entre medio de nosotros y el sol y podamos ver una cierta oscuridad. Una cierta oscuridad. Por cierto, una cierta oscuridad como aquel día en que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y el velo se rompió, no como las cortinas viejas en horizontal, sino en vertical. El velo del templo nos abrió la puerta, pero bueno, de eso lo estudiaremos otro día. Cristo está ahí y ofrece la salvación a todo hombre, a toda persona que quiera escucharle, y el que no quiera, problemas suyos. Allá tenga que apechar con las consecuencias de sus decisiones, porque todos los días tomamos decisiones y todas las decisiones pues conllevan consecuencias. Antes de ayer llega una carta de la DGT, ¿sabéis? Dirección General de Tráfico. Abultadita. Le digo a mi hija, esto es una multa. Venía el nombre de Dorín. Esto es una multa. Cuando la abrimos, no era del coche que habitualmente conduce Dorín, así que no es el que le ha pesado el zapato para correr más de la cuenta, sino a uno de sus empleados, y además se lo han puesto al pasar por rueda, que pasa todos los días por ahí, y está anunciado el radar, y está allí la máquina, el cajón. Pues bien, a las 6:28 de la mañana pasó por allí a 130 y no sé cuántos, cuando el límite son 120. Yo, que piso el acelerador, soy responsable y tengo que asumir el riesgo de que me hagan una fotito y de tener que pagar 100 euros de multa. Bueno, ya con el descuento, porque además la Dirección General de Tráfico hace descuentos, para que nos cueste menos pagar las multas. A mi yerno le pusieron una multa también, podría comprar una colonia, pero por tan mal hueles que tienes que ir a comprar una colonia y dejar el coche aparcado en doble fila más de 2 minutos. Bueno, es que no pasa nada, en el pueblo no pasa nada. Pues pasaron el guardia y le hizo una foto y le hizo una multa. 200 euros. Con descuento 100. Así que eso es del ayuntamiento, es igual. Tiene un amigo que es municipal y dice, oye, ¿se puede hacer algo con esto? Y dice, no. Normalmente pasamos y vemos un coche en doble fila, sin conductor, damos una vuelta a la manzana y volvemos, y si sigue estando allí, multa. Ha pasado más el tiempo de parada. Por cierto, ¿cuánto es el tiempo, la diferencia entre parar y aparcar? Que tengo ganas de verlo y no lo he buscado todavía, son de las cosas que tengo pendientes de investigar. ¿No os acordáis los que habéis sacado el carnet no hace mucho? Bueno, pues yo tengo que investigarlo. Cuando yo era joven, no tenía canas, me saqué el carnet y había diferencia entre aparcar y parar. Bueno, pero estoy desviando. Lo importante es que la luz está ahí. Y nosotros tenemos responsabilidad, todos los hombres tenemos responsabilidad de las decisiones que tomemos. Si queremos aprovechar la luz del sol,
queremos aprovechar la luz de Cristo, sabemos los beneficios que podemos tener porque los tenemos aquí escritos. Y no es necesario que nadie nos lo cuente, aun cuando seamos portavoces, como decía antes, porque tenemos que ir y contar a otros, predicar a otros la buena noticia del Evangelio, que Cristo murió por todos los pecadores. Como decía Pablo, y yo me sumo a él, del cual yo soy el primero. No voy a competir, pero todos, porque no hay ninguno que no sea pecador. Y si alguien dice que no tiene pecado, nos dice el evangelista Juan en la epístola, que hace a Dios mentiroso. ¿Vale? Eso se nos da bien, hacer a Dios mentiroso. Decir que lo que ha dicho lo dijo para aquella época, pero no lo dijo para nosotros. Así que eso pone de manifiesto que nuestro corazón es necio. Es necio. El corazón del ser humano es necio, se crea a sí mismo y se crea sus propios dioses. No hace mucho un programa de estos de viajeros por el mundo, un tal Calleja, estaban en India y preguntaban a un santón, ¿cuántos dioses hay en India? Dice, 33 millones. Había unos hermanos de la Junta Nacional que hicieron un viaje a India a un congreso y contaban que por la mañana tenían que subir, habían subido a cierto monte, en Delhi creo que era, a cierto monte donde estaban los representantes de todos los dioses y empezaban todos a gritar y a vocear sobre la ciudad. Oye, ¿por qué hacen esto? Es para despertar cada uno a su dios a quien representaba, por si se había dormido y no trabajaba ese día. Así que en India no tienen un día de descanso como tenemos en España. Oficialmente hay un día de descanso, legalmente hay día y medio consecutivo de descanso todos los trabajadores, luego lo cumpliremos o no, como tantas veces en las leyes. Pero aquellos 33 millones hay que despertarlos. Y decía aquel santón al que entrevistaban que tenía que pasar por su taquilla, es decir, tenía que pasar por su templo, llevaba una ofrenda, una bandeja como de comida o así, cada uno tenía que llegar, y entonces el que llegaría al cielo sería algunos de los que pasando por ese templo a llevar su ofrenda, luego sus cenizas fueran echadas al Ganges y entonces sí que podía ir al cielo. Y habló también de la diosa madre de todos los dioses. O sea que en India también 33 millones de dioses y hay una diosa que está por encima de los 33 millones de dioses. ¿Os suena algo a nuestra España querida? Hay una diosa que está por encima de Dios mismo, porque lo parió, sin ser Dios. Así que la importancia que tiene conocer bien lo que nos ha revelado, que la luz verdadera alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y no es que se hubiera ido de este mundo, porque él estaba en la creación. Por eso vemos la maldad del ser humano. Negar a Dios sobre todas las cosas. Negar a Dios sobre todas las cosas. Negar su autoridad, su voluntad. Cuando Cristo nos dice que si quieres ser mis discípulos, niégate a ti mismo, toma tu cruz, como decíamos en la canción, entonces sígueme. Así que seguir a Cristo conlleva tomar una decisión que todos nosotros, creo, hemos tomado en una oportunidad determinada, pero a veces se nos olvidan ciertos matices de ese compromiso que hicimos con el Cristo, con Dios, la segunda persona de la Trinidad, que está entre nosotros y estaba creando el mundo al mismo tiempo que Dios el Padre, que Dios el Espíritu Santo. ¿Qué encontramos en el libro de Génesis? Que algunos, para no pensar en ello, dicen, no, eso es una fábula. O sea, que la Biblia está compuesta de libros verdaderos y de fábulas. Y aquellos que conocemos como apócrifos son libros verdaderos porque hablan de la historia de pueblos cercanos o próximos a Israel, pero en cambio la creación, Dios, el hombre, Adán, Eva, son fábulas. ¿Vale? Si tú quieres creer es una fábula, estás en tu derecho. Yo no te voy a poder imponer por la fuerza que creas o no creas, pero yo sí que creo que la Biblia, toda ella es inspirada por Dios en su original. Y no entramos en discusiones que si los números parecen inverosímiles, cuando habla de ciertos números grandes que no entran en nuestra cabeza. Pero es que en nuestra cabeza no entran ni los números grandes ni los números pequeños. A veces solamente entran los números rojos. Cuando el banco nos dice, recibo de la luz devuelto por falta de saldo, o por números rojos. Eso sí que nos puede entrar. Pero los demás
fin, la maldad del hombre es tan extrema que desde que existe el hombre está intentando ser como Dios, ser igual que Dios, ser mejor que Dios. ¿Os acordáis de esa mujer que llamaba Eva? Cuando tuvo una conversación con otra persona, un animal en este caso, aquella serpiente tan inteligente y que tanto la convenció, si comes de esta fruta, serás como Dios. ¿Pero qué te dice? ¿Con que Dios ha dicho que no coméis de todas las frutas? Esa fue la introducción. O sea, a ver, explícame esto. ¿Cómo es que Dios os ha dicho que no coméis de todas las frutas que están en este precioso jardín? Si todas son apetecibles. No, es que Dios nos ha dicho que no comamos de la fruta de este árbol. Es más apetecible que ninguno. Y es más, Dios nos ha dicho toda la verdad. Porque sabe Dios que cuando comáis de esta fruta, seréis hechos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y no mintió la serpiente. Yo no sé lo que pasaría por la cabeza de Eva cuando dijo, voy a ser como Dios. Oye, Adán, ven para acá, mira. Si comemos de esta fruta, vamos a ser como Dios. Lo tomamos. Así somos más. Así nos tomamos la libertad para decir a Dios, te has equivocado. Hace que me duelan los pies cantidad. Pero lo que me gusta a mí andar, me duelen las rodillas. Me dijo el médico que era artrosis. Y contra la artrosis poco se puede hacer, salvo perder peso. Y voy a decirte, Pilar, que desde la última vez que me preguntaste por el peso he perdido 15 gramos y 2 kilos. Estoy contento. 15 gramos, me decía siempre a mi madre, ¿cómo vas, hijo de peso? Nada, mamá, he bajado 15 gramos. Estás. Bueno, pues sí, he bajado 2 kilos. Subí 2, he bajado 4, así que las matemáticas dicen que 2. Gracias por el reto y el ánimo. Tenemos que honrar a Dios. La extrema naturaleza, dureza, maldad del ser humano nos lleva a rechazarlo. Y eso lo vemos constantemente a nuestro alrededor. Dice el versículo 10 que en el mundo estaba Jesús y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Que a lo suyo, a lo que era suyo, él había creado vino, y que los suyos, ese pueblo seleccionado y elegido, no le recibieron. Pero, aun cuando por él todas las cosas subsisten, todo lo mantiene para el bien de creyentes y no creyentes. Él ha decidido dejarnos. Pero nuestra maldad se va poniendo ahí de manifiesto. Dice Pablo que el hombre ha llegado a tal grado de degradación que honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se nos olvida dar culto al Creador. A 33 millones de criaturas diferentes dan culto en India. Y así te puedes encontrar como los monos viven a sus anchas, robando a los turistas, como las ratas viven a sus anchas, haciendo lo que hacen, como las vacas se mueren en la calle sin que nadie las ordeñe, porque son sagradas, según han enseñando. Como todo eso, los monos, las ratas y las vacas fue creado por Dios para nuestro beneficio, para nuestra utilidad, para nuestro aprovechamiento. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen no hagamos sufrir a los toros en el ruedo. Bueno, algunos dicen que hay corrida de toros esta tarde, me parece, ¿verdad? ¿Igual? ¿Hay corrida de toros? Sí. Bueno, pues si van a matar al toro, dicen los que defienden la llamada fiesta nacional que el toro ha tenido una vida de rey, 5 o 7 años viviendo a cuerpo de rey, los mejores pastos de la dehesa reservados para él. De vez en cuando un poquito de ejercicio que le viene bien, y le pican los que los cuidan para que corran un poquito, pero nadie les hace daño ni se mete con ellos, y al final, poco antes, poco después, van a acabar en alguna barbacoa, en alguna parrilla, en alguna sartén, y eso puede ser nuestro también, ¿no? Quizás sea más honrado, más cuidado que la vaca que compramos en el supermercado cada vez que podemos o que nos apetece. Todo lo hizo para nosotros. No hay que ensañarse en hacer sufrir a otros animales, pero sí que Dios dijo, mata y come. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Mata y come. Así que podemos matar para comer. Y dicen los científicos en este asunto, como paréntesis, que cuando los animales que son omnívoros,
como el hombre, que come vegetales y que come carne, desarrolla más la inteligencia que los animales que son solo herbívoros. No sé en qué se basa, porque los cerdos en mi casa eran omnívoros, comían patatas, remolacha, pienso, y las gallinas que se morían se las cocían y también las comían. Mis padres tenían gallinas de puesta, y entonces cuando se morían gallinas, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces a veces las cocían mis padres y se las formaba parte del alimento de los cerdos. Bueno, no aprendieron lo suficiente quizás para escaparse, porque acabaron todos como jamones, como sardinas de pocilga, que decía mi padre. Pero el hombre es tan depravado, tanta la maldad, que se ha inventado mil y una cosas para negar la voluntad de Dios, para negar a Dios en todas las cosas. Y Dios está ahí, como eso que decía antes, está para el beneficio de justos y de injustos. Y el que quiera aprovecharse de su regalo de vida eterna, puede hacerlo, y gozo ahí en el cielo y fiesta cuando un pecador se arrepiente, y pena y tristeza cuando nos empecinan en negarle, a tratar de decirle: te has equivocado, porque las cosas no se hacen así, no se hacen así. Supongo que como que todos nosotros nos hemos llevado una cierta desilusión y disgusto al escuchar las noticias de esa niña de 6 años que ha sido encontrada en Tenerife, después de que su padre la secuestrara. Yo pensaba, bueno, se las lleva a otro país, odia a su mujer por la razón que sea, que siempre hay que amar y perdonar. En fin, las personas que no tienen a Cristo actúan de esa manera. Pero jamás pensé que fuera a actuar de esta manera en que sabemos ahora que ha actuado, al menos con su hija mayor, 6 años, a la que metió en la bolsa. Nos dirán algún día esos programas de cotilleo y de mala información, si respiraba cuando la metió en la bolsa o no. No vamos a enterar. El hecho es que ese padre no amó por odio a su esposa, lo cargó sobre su hija. Y es la primera vez que he escuchado a los estudiosos del tema que era una venganza vicaria. Vicario suena, la palabra vicario, ¿verdad? Suena. Jesús tuvo una muerte vicaria por nosotros, murió en nuestro lugar. Y lo he escuchado ya en varias cadenas, esa palabra, que los sociólogos o psicólogos o esa gente que dice que sabe, pues que se ha vengado de su mujer matando a su propia hija. La otra no sabemos. Repugnante, ¿verdad? Nos hace poner los pelos de punto de cuál es la maldad del ser humano, y con tal de vengarse o hacer daño a alguien, es capaz de hacer daño sobre una persona inocente, que cree en él, que lo ama porque lo ha visto siempre de cerca, y que lo que menos puede pensar es que pueda tener algún riesgo con papá. Quizás estoy más sensible porque estoy viendo a Samuel, estoy viendo a Gabriel. Esta mañana Gabriel no se dormía y papá le empezó a besarle el carrillo, y el tercer beso del carrillo cerró los ojos y se durmió. Tengo un vídeo si alguien lo quiere ver, porque no pude resistir la oportunidad para grabar ese momento del sueño. Confiado plenamente como esta niña. Confiados como niños tenemos que estar delante de Dios, delante de su palabra, pero no para cambiar esa palabra por algo que a nosotros nos interesa. ¿Y quién es el barro para decirle al alfarero: me has hecho mal? Que nos dice el profeta, a modo de ejemplo, porque el pueblo de Israel, desde muy antiguo, desde Adán y Eva, se ha empeñado, o el ser humano en toda su historia se ha empeñado en decir: yo lo haría mejor que Dios. Si yo fuera Dios, no permitiría un tsunami, no permitiría la explosión de una central nuclear, no permitiría que el Titanic se hubiera hundido. Yo no habría hecho esas cosas, no soy tan malo como Dios, porque yo no sería capaz. Por lo cual estamos frustrando a Dios y decir a Dios: Dios, tú no eres perfecto. Y ojo, que a veces se nos olvida como cristianos, no debemos jamás dudar de la perfección de Dios. Podemos no entenderlo, y hay muchas cosas en mi vida con Él. Le pregunto muchas veces: Señor, ¿por qué me haces estar así? Yo esperaba otra cosa para mi tiempo de jubilación. Me había hecho otras ilusiones, pero
De todo aquello que yo pensaba hacer, ir y venir, pues no me das nada. ¿Y por qué? ¿Para qué? Ayúdame a entenderlo y sobre todo, dame sabiduría para sobrellevarlo. Sabiduría para sobrellevarlo. Tengo hace años una lesión en mi pie y este año me ha saltado, quizás por envidia del otro pie, y yo también quiero tener un neuroma de Norton. Y ahí tengo esa inflamación en el nervio que me hace pasar caminos cada vez que piso en el punto donde está ahí ese bultito. Pues bueno, dice Josué, eso es porque no caminas. Digo, si no puedo caminar, cariño. No sé, tengo que caminar, tengo que perder peso, pero Dios sabe, no entiendo por qué. ¿Pero quién soy para decirle a Dios, por qué haces que ahora el pie me duela y que necesito caminar y que no pueda hacerlo? Tú sabes. Tú sabes. Así que a la sombra de Josué y el ánimo de Pilar, empezaba a comer menos. Estoy contento. Estoy contento. Ya no peso quintal y quinto, peso menos. Hay otra enseñanza en este pasaje, en el versículo 12, y ese gran privilegio que tenemos, los que hemos recibido a Cristo y creemos en Él, como Dios que es, como único y suficiente Salvador. Dice el versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos de carne, de sangre, y por voluntad de varones que seamos hijos de Dios. Uno no nace cristiano. Puede nacer en un hogar donde hay cristianos, pero no nace cristiano como tampoco nace católico, o nace musulmán, o nace con cualquier sentido de información religiosa. Tampoco nace de izquierdas o nace de derechas. Uno cuando nace es como un cuaderno en blanco que alguien se ocupará de escribir. Y en función de lo que cuando hemos nacido y vamos aprendiendo a escuchar y el entorno en el que nos movemos y de qué se habla y de cómo se habla, vamos aprendiendo. Y si nos hablan de Cristo y de que la Biblia es verdad, creeremos en que la Biblia es verdad y un día nos convenceremos también de que Cristo es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, porque lo dice la Biblia, porque me lo dice mi padre, porque me lo dice mi abuelo, porque lo dice el pastor y porque lo dice la seño de la escuela dominical. Entonces lo creo. Pero cuando alguien en nuestro entorno nos enseña a mentir, aprendemos a mentir. Yo lo estoy viendo en Samuel. Su tía juega con él a hacer mentiras. Y entonces a veces ya le he pillado en cosas en que él, en su inocencia todavía, con 2 años y medio, pues aprende a decir lo que no es cierto. ¿Quién te ha dado la chuche? El yayo. No, que no tienes que comer chuches antes del mediodía. Pero o ha cogido el caramelo porque estaba a su alcance, o alguien le ha dado y dice, el yayo, me acusa a mí. El yayo. En fin. Somos formados desde que somos pequeños, vamos creciendo. Dios se reservó, eligió un pueblo para que lo sirviera, lo adorara y sirviera de testimonio para los pueblos de alrededor. Y aún ese pueblo lo falló también. Y para su vergüenza y nuestro aprendizaje, gracias a Dios, que es sabio y no se equivoca, todas las historias, todos los pecados del pueblo de Israel, de los reyes, David, entre otros muchos, ese fiel y siervo amado de Dios, conforme al corazón de Dios, que sabemos todos las que preparó, están ahí para que nosotros podamos aprender. Tenemos grandes privilegios de conocer a Cristo, de haberle recibido, de ser salvos y de no tener una muerte, o después de la muerte una condenación eterna. Si la existencia del ser humano termina en el sepulcro, vale. ¿Tú quieres creer eso? ¿Que todo se acaba el día que te mueras? Eres libre, cree lo que quieras. Pero yo creo que después de la muerte hay una vida eterna. Y para tener esa vida eterna, tengo que creer en Cristo, creer en su palabra, creer en sus mandamientos y obedecerlo. 100% nunca lo haré, porque mi naturaleza es pecaminosa. Debo esforzarme en obedecer y guardar sus mandamientos. Y sé que al final
Cuando muera, moriré sabiendo, y si tú quieres, creyendo, que cuando cierre el ojo aquí, lo abriré en la presencia de mi Señor. Pero tú que niegas a Dios, niegas su divinidad, quieres negar la Biblia, quieres negar toda la religión cristiana, quieres negar a Cristo, dices que no, tu problema es. Eso nos puede pasar con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Pero como este Juan, este hombre, enviado por Dios, nosotros somos enviados para contar a cuánto nos rodea y quieran escuchar lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que creemos. Y no tenemos que amedrentarnos porque dicen, estás trasnochado, eso es de hace 20 siglos. ¿Vale? Es cierto, la Biblia se escribió hace 20 siglos, pero sigue siendo igual de vigente que entonces. Y sigue teniendo mandamientos del Señor Jesús maravillosos que si pensáramos en ellos, no nos llamaríamos palabrotas unos a otros, ni negaríamos la realidad, ni incitaríamos al odio, como estamos viendo a lo largo y ancho de esta sociedad, y más imbuidos y animados por determinados programas de televisión, que si pudiera, no puedo, tampoco querría, porque tengo que respetar su libertad, las pagaría, le quitaría la licencia, por tanto daño como están haciendo. Pero yo no soy Dios, si Dios lo permite, yo tengo que analizar lo que dice, prepararme a pensar como aquellos que escucharon a Pedro y decidir, sí, este hombre, este palabrero, Pedro, pescador de peces, me ha convencido, me ha hecho recordar lo que ya sabía. Tal vez podamos enseñar a algunos lo que no saben, porque hay mucha gente que ha oído hablar de la Biblia y dice, yo la he leído de arriba abajo y me la sé entera. Bueno, sabes, sin duda algunas cosas, pero nuestra responsabilidad como el mandato de Juan, de Dios a Juan, es contar las cosas. El mandato de Dios a nosotros es contar las cosas que nos ha dado. Sobre todo, ver a través de su palabra cuál es la tendencia o pecaminosidad del ser humano, cuál es la perfección, santidad y misericordia de parte de Dios para con todos nosotros. ¿Qué nos invita?